Ajá. Bueno, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro. Y vamos a continuar con lo que estaba diciendo Pedro en el capítulo 1. Y vamos a continuar en el versículo 10. Ya hemos hablado sobre la gracia y Pedro sigue hablando sobre enfóquense en la salvación. Enfóquense en la salvación. No se queden con las cosas de este mundo. No, enfóquense en la salvación. ¿Quieren vivir una vida alegre? ¿Quieren vivir una vida aún en medio de las tribulaciones con gozo de parte de Dios? Entonces enfóquense en su salvación. Enfóquense en lo que significa la palabra salvación. Esa palabra les describe quién es su Salvador. Entonces llegamos al capítulo 10, al capítulo 1, en el versículo 10, y dice en el versículo 9, dice, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus vidas, la salvación de sus almas. Entonces ahora ya sabemos que nosotros necesitamos tener una fe que apunte a nuestra salvación. Y no es solamente la salvación de la parte espiritual, es la salvación de nosotros como personas. Dejar de enfocarse en las cosas de este mundo y enfocarse en las cosas de Dios, porque las cosas que no se ven son eternas, las que se ven todas van a destruirse. Todas. No se dejen engañar, todas se van a destruir. Dice el versículo 10, los profetas, ahora Pedro le dice a todos estos que están en la dispersión, les dice, mire, esto no es porque me lo estoy inventando yo. Los profetas, o sea, la escritura dice, recuerden que cuando Pedro está escribiendo esto, el Nuevo Testamento no está escrito, se está escribiendo. Así que para mostrarle a los que son judíos y a los que siendo no judíos han conocido a Jesús y entienden que el Señor Jesús era judío, necesitan entender que las escrituras judías hablaban de este Señor. O sea que no es algo que Pedro solamente se está inventando. Ya él les dijo, miren, habían testigos, hay de todo, pero además está escrito. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La salvación de la que está hablando en el versículo 9. Esta salvación, la de las almas, la de la vida. Escudriñando, ¿qué es eso? ¿Qué es escudriñando? Profundizando. No, quiero saber si es un verbo principal o es un verbo en participio. No, pastor, cerré los libros de español. Es un participio que explica cómo era que ellos inquirieron, explica cómo fue que ellos indagaron. ¿Cómo lo indagaron? Escudriñando. ¿Saben la palabra qué significa escudriñar, cierto? Lo que hacen las esposas en las carteras de los esposos antes. Buscar. Mira, espérate que ya Luz Marina va a responder, verán. Wow. Yo nunca. Wow, Maribel. Yo nunca. Maribel. Maribel. Ahora ya las esposas no escudriñan ahí. Diligentemente escudriñan los celulares. No, simplemente esto es un ejemplo para decir lo que significa la palabra escudriñar. Es lo que hacen ser cositeros para buscar cositas,
porque no era tan claro para ellos, así que ellos escudriñaron. ¿Qué escudriñaron? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? ¿Están de acuerdo, cierto? ¿Leí bien? ¿Leí bien? Sí, señor. Y la gloria que vendía tras ellos. Escudriñando y las glorias que vendrían tras de él. No leí bien. No leí bien, y esto por eso les estoy diciendo escudriñando, porque paré en escudriñando y por qué les expliqué lo de los detalles, porque son muy importantes a la hora de comer. No te comas una auyama con sabor a calabaza, porque sabrás que es calabaza y no auyama. Aquí no Vuelve a leerlo. dice, aquí no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu ¿de quién? Cristo. De Cristo. El Espíritu de Ojo, Cristo. yo les leí el Espíritu Santo y todos dijeron muy bien. Pensé No. que era lo último. No. Pues claro, si me paro ahí, ustedes ya saben qué es. Están vivos. Ojo lo que dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Cómo así? Pero Cristo no fue el que murió hace 60 años. Pero es lo mismo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Será? Entonces, ¿tú piensas que el Cristo es el mismo Espíritu Santo? No, es decir, me refiero a que es un solo Dios y tres personas diferentes. Entonces hay una ok. persona que es Cristo Sí, y hay una persona que Cristo Espíritu es el Santo. Mesías que debía morir. El Ok, Espíritu Santo es otra persona que no puede morir porque es espiritual. espiritual. Sí. Miren la diferencia tan increíble. Nosotros pasamos por aquí y lo que pensamos es lo que Dorita pensó. El Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Cristo. No. El que indica a los profetas, el que le indicó a los profetas la persona y el tiempo, no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Es diferente. Es diferente. A ver, vamos a mirar, a ver. Eso está buenísimo. Oigan, esperen, antes que nada quiero decirles, no tengan miedo de embarrarla. Aún personas hay personas que han estudiado estos textos durante un montón de años y todavía se confunden y todavía dicen cosas como esas. Son igual. Nosotros estamos caminando hacia la madurez, lo cual significa discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por esa razón es que nos detenemos en tantas cosas que son tontas, entre comillas, para las personas. Así que no se preocupen de decir cosas. Dorita, lo que quiero decir, hija, diga todo lo que usted quiera, porque a mí me parece que la gran mayoría de nosotros piensa exactamente igual a ti. No te preocupes por esa vaina. Al contrario, me ayudas, porque ahí yo puedo centrar y el Señor también va mostrando, mire, ok. El Espíritu de Cristo que estaba, ese verbo ¿en qué tiempo está? Pasado. Presente. Pasado. Pasado. Va. Presente, pasado. Pasado. En ellos, el cual, ese Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. el Espíritu Santo no puede sufrir.
Ok, sí. Las glorias y las glorias que vendrían tras ellos. Ujú. A estos, ¿cuáles son esos estos? A los que, A los a profetas. los profetas. A los profetas se les reveló. ¿Quién les reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. ¿Qué exactamente? El Espíritu de Cristo. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora... un momento. Ahora, ¿Y por qué es ahora? entonces, ¿cuándo fue que fue esto? Exacto, si estaba en el pasado y ahora el Antes presente. antes estaba el Espíritu de Cristo. Y ahora dice, las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu de Cristo. No, Santo. 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 El Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Algo maravilloso está ahí. Maribel empieza a hacer, eso significa, ya empezaste. Sí. Ya empezaste con la vaina. Pero no, miren bien lo que está diciendo aquí. Pedro les recuerda a estas personas lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Miren la diferencia. El Espíritu de Cristo en los profetas, el Espíritu Santo en los que anuncian ahora el Evangelio. Uno, el Antiguo Testamento, otro, el Nuevo Testamento. ¿Sí la cogí? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Ahora miren lo que él le está diciendo. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, el Cristo, hablaba con los profetas. Y los profetas le preguntaban. Esto es el imaginario de Lucho. Dicen todos los profetas, leen al Antiguo Testamento. Si me apareció el ángel de Jehová y me dijo. Estaba yo en los sueños de la no sé qué cosa y apareció el Señor y me dijo. Estaba yo en un sueño y llegué en un éxtasis y entonces me presenté delante del trono y en el trono había uno que parecía y todos decían santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, y yo agaché la cabeza y dije, Señor, no soy digno. Si leen a la mayoría de los profetas, no era solamente un éxtasis, era que se comunicaban con un alguien que les decía las cosas. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos. Daniel. Se le aparece una zarza ardiente que no se quema a Moisés. Éxodo 3 y 4. Sí. Moisés, quita el calzado de tus pies porque este sitio es santo. Te voy a dar una señal para que sepas que soy yo. Vas a venir a adorarme en este monte. Los voy a sacar y van a venir a adorarme aquí, en este monte, en este mismo monte. Me van a ver, me van a escuchar. No es una éxtasis. No, me van a escuchar. ¿Qué sucedió cuando salieron de Egipto?
Estaba en el monte Sinaí y todos escuchaban los truenos de la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés, Moisés, sube tú porque estamos aterrados. No era un espíritu, era algo real. Ellos lo veían, estaban atemorizados y tenían temor de Dios porque estaban oyendo a Dios hablar. Los profetas se inclinaron. Cuando, ¿cómo que se llama? Cuando Elías hablaba con el Señor le decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Abraham y Lot? Se presentó delante de él, de Abraham, la maldad es increíble allá en Sodoma, en Gomorra y las otras dos ciudades. Voy a destruir eso. ¡Sí! Señor, Abraham, allá está Lot. Señor, ¿será que si hay 50 buenos? ¿Cómo sabemos que era el Espíritu de Cristo en una persona? Porque él aceptó que Abraham se inclinara delante de él. Si hubiera sido un ángel, no hubiera permitido que se hubieran inclinado delante de él. Pero adelante de este que apareció, sí se inclinó. ¿Se han dado cuenta que la única persona, de acuerdo con lo que hemos hablado y lo que dice Pedro, la única persona que todos en el Antiguo Testamento miraban, la única persona que podían ver de Dios era el Señor Jesús? Solo que todavía no se había encarnado como en el Nuevo Pacto. Solo tomaba cuerpo para hablar, pero era el interlocutor de todos los profetas. Y todos los profetas le preguntaron, óyeme, ¿cómo es que va a ser la salvación? Porque definitivamente nosotros como pueblo no pudimos. ¿Cómo es la salvación? El Señor fue revelando a través de los tiempos y les fue mostrando. Recuerden todo lo que dice Génesis, luego el Éxodo y toda la cosa, y recuerden bien cómo Dios le va mostrando las cosas. Y luego les dice, llegan ellos, los profetas, a tener un conocimiento tan bien estructurado que preguntan por dos cosas fundamentales para esa salvación. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales para la salvación? De los profetas, o sea, de los del Antiguo Testamento. La esperanza de la venida del Mesías. ¿No? Una. Y dos. ¿Que no era para ellos? Dos cosas le indagaron y diligentemente le preguntaron. ¿A qué persona y en qué tiempo indicaron? Muy bien. ¿Qué preguntaron ellos? Primero que todo, lo que Dios le mostró a estos profetas durante todo el tiempo es la salvación corresponde a una persona. La salvación corresponde a un tiempo determinado en la historia humana. Es una persona en un tiempo determinado que va a suceder lo que va a suceder. La salvación no depende de la humanidad. Depende de una persona y depende de un tiempo específico. Eso es lo que ellos indagaron. ¿Y a quién le preguntaron? ¿A quién le preguntaron? Al Espíritu de Cristo. Ajá, ok. Le preguntaron al Espíritu de Cristo.
Pero miren lo que le preguntan al Espíritu de Cristo y miren lo que el Espíritu de Cristo les anuncia. Una cosa es lo que ellos preguntaban y otra cosa fue la respuesta del Señor. Miren bien. Sí. ¿Qué fue la respuesta del Señor? Los Él les sufrimientos de anunció los sufrimientos y las glorias que vendrían detrás de ellos. Exactamente. Entonces, él respondió la pregunta diciéndoles, respondió la pregunta, no la pregunta, no, las dos preguntas las respondió diciéndoles, anunciándoles lo que iba a pasar con la persona para que supieran quién. Ellos querían, dime cuál es el nombre. Ujú. ¿Qué persona es? ¿Qué tal que Dios le hubiera dicho? Se llama Jesús. Eso es más o menos como decir aquí en Colombia, se llama Luis. Sí, igualito. O en Estados Unidos no, se llama John. Sí. No, ¿sabe cuántos John hay? ¿Tú sabes cuántos Luis hay? Ah, no, ustedes me preguntaron qué persona. Él les dijo la respuesta de qué persona y el cuándo, con dos increíbles revelaciones. La primera, los sufrimientos. Esa persona va a tener sufrimientos increíbles. Y segundo, de esos sufrimientos vendrá su gloria. Cuando vean a una persona que tiene unos sufrimientos hasta lo último, hasta la muerte, y luego vean a esa misma persona de forma gloriosa, sabrán que es la persona que me están preguntando y el tiempo que me están preguntando. Porque esa persona y en ese tiempo hará la salvación de la que me están preguntando. Pero sí tenía el audio, pero entonces yo había entendido que y las glorias que vendrían tras ellos, entonces pensaba yo que las glorias eran para los profetas, no, las glorias que vendrían para el Señor Jesucristo tras los sufrimientos de él. Sí, no. Estos, Sí. esos ellos son los sufrimientos. Sí, O sea que exacto. primero sufrimiento y detrás Y de los después sufrimientos, glorias. inmediatamente detrás de los sufrimientos vendría la gloria. Sí, ahora sí lo entendí así. Ok. Entonces dice, a estos, a los profetas se les reveló. ¿Cómo así? Entonces, el Espíritu de Cristo les revela a los profetas que la salvación, en el versículo 10, es una gracia que está destinada no para ellos. Dice aquí, a esto se les reveló que no es para ustedes. O sea que la gracia de la salvación por una persona que moriría, que sufriría hasta morir y luego vendría y contemplarían su gloria, eso no era para ellos. O sea que no era para el tiempo de los profetas. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Los profetas. Profetas. Qué interesante. Así que los profetas entendieron, o sea que no es en este pacto. No, no es en este pacto. Ups. Ok. Sino, no es para ustedes, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que, o sea, ellos tenían las cosas que ahora nos son anunciadas.
ahora nos son anunciadas. Entonces, ¿quién anunciaba antes esto a los profetas? El Espíritu de Cristo. Ok, el Espíritu de Cristo. Y ahora el Espíritu de Cristo estaba en ellos cuando les anunciaba eso. Pero ahora, después que se cumplió lo que el Espíritu de Cristo les dijo de sus propios sufrimientos, miren de quiénes son los sufrimientos. Los sufrimientos, dice, son de Cristo. Y la gloria de quién es de Cristo. Entonces, él mismo les anunció, oigan, es que cuando yo esté con ustedes, cuando se cumple Emanuel, yo mismo voy a pasar sufrimientos, yo mismo voy a ser glorificado y ustedes van a ver la gloria. ¿Ustedes se imaginan a un profeta escuchando de el Cristo, de su Mesías, escuchando voy a sufrir? Mis sufrimientos acabarán en muerte. Los profetas, perdón, tú eres el Señor. ¿No han entendido qué significa Emanuel? ¿No entendieron lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. Significa que voy a bajar y voy a sufrir. ¿Recuerdan a Pedro? No, ¿cómo se te ocurre? Oye, ¿cómo se te ocurre que vas a bajar? ¿Cómo se te ocurre que vas a sufrir? Jamás eso te vaya a pasar. Aléjate de mí, Satanás. Porque no estás pensando en las cosas de Dios. ¿Por qué le diría el Señor a Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios? ¿Por qué le diría a este que escribió la carta, no estás pensando en las cosas de Dios? Porque Pedro no estaba mirando lo que los profetas habían escrito acerca de estos sufrimientos y la gloria venidera. Por eso Pedro, específicamente Pedro, a quien se le dijo Satanás en un momento dado, él recuerda y dice en su primera carta, oiga, sí, ellos habían dicho que iba a sufrir. Y yo aquí de terco diciendo, no, Señor, no, si yo voy a sufrir contigo, yo no sé qué cosa. Por favor, Pedro, es por gracia. Es que el que tiene que morir soy yo, tú no. Espérate, te va a llegar el tiempo. Ahora miren bien. La inflexión de esta parte es el ahora. Ahora ya Cristo no se va a aparecer. Ya le voy a explicar eso. Ahora Cristo no se va a aparecer en espíritu. No se va a aparecer en espíritu. No, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Vení, verá. Vení que la cosa va más allá todavía. Espera. Ahora, esas cosas son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escuchen bien lo que dice. No es el Espíritu de Cristo el que vendrá a personas. Dice que son personas que por el Espíritu Santo anuncian, predican esas cosas. ¿Y por qué las pueden anunciar y predicar? Porque tienen el Espíritu Santo que fue
enviado del cielo. Dios. ¿Quieren leer, por favor? Ténganlo ahí y vayan, por favor, a Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, el capítulo 14. Yo sé que eso lo conocen todos ustedes. Juan 14, en el versículo 26. Juan Dice 14, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, y el 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Señor. Jesucristo. Sí, dice. El Espíritu. Ah, no, ¿Y el eso dice Padre. el 26? El Padre, el Padre, el Padre. El Padre. El Padre. Sí, y eso dice el 7 del 16. No, el Dice que Cristo. 16:7 es Cristo, porque él dice, El pero yo os Espíritu de digo la Cristo. verdad, os dice, mas No os peleen conviene por que lo yo me vaya. No peleen por lo que no pueden pelear. Esperen un momentito. Pregunta. ¿Quiénes están en el trono hoy? Padre y Hijo. ¿Quién está a la derecha? El El Hijo. Hijo. El Hijo. En el versículo 14, 26 dice que el Padre lo enviará. En el versículo 16, 7 dice que el Hijo lo enviará. ¿Por qué? Porque ambos están sentados en el trono. En este momento y a partir del momento de la ascensión del Señor Jesús, el poder de Dios está detentado en el cielo, por el Señor Jesús. ¿Ok? Que está sentado en el trono con el Padre. Así que el envío es el envío de parte de Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado de parte de Dios a nosotros. ¿Ok? Ok. Versículo 8 de Juan 16. Esto. ¿Cómo era? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué dice Pedro aquí en el capítulo 1, versículo 12? Que os ha predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es enviado del cielo. Ah, vea pues. El cuento es que usted no puede convencer a nadie. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado, de cómo es la justicia y de cuál será el juicio. Pero ese Espíritu Santo dice en Juan, les enviaré, ustedes recibirán el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que pueden predicar el Evangelio, que anuncia las cosas que ya los profetas habían dicho que iba a suceder, de un hombre muriendo en una cruz y pasando todos los sufrimientos que pasó, pero que después recibió la gloria de Dios. Eso fue lo que anunciaron. Eso es lo que nosotros anunciamos. ¿Por qué el Espíritu de Cristo ya no baja? Porque está en medio de nosotros el Espíritu Santo de Dios.
el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Alguien? Pastor, si el Señor dice aquí que en Juan 16:7, entonces que nos conviene que el Señor se fuera, ¿cierto? Que si Él no se hubiera ido, el Espíritu Santo no vendría. Si el Señor no hubiera subido al cielo, quiere decir que Él se hubiera centrado solamente en el pueblo de Israel y para nosotros no hubiera venido la salvación. O sea, es decir, el Espíritu Santo vino a la tierra, ¿sí? Porque el Señor Jesús lo envió. Y ahí fue cuando empezó el Señor a incluir a los gentiles, o sea, es decir, a nosotros. Pero si el Señor no hubiera subido al cielo, no hubiera, es decir, que nos conviene que Él se hubiera ido. Pero si no se fuera el Consolador, no vendría a nosotros. Entonces quiere decir que Él solamente se hubiera centrado en reunir a las ovejas perdidas de Israel y no a nosotros. Ejemplo. ¿Sí? ¿No? Pero es que el versículo le está diciendo, no vendría a vosotros. O sea, no. Por eso, no. o sea, el Espíritu Santo no hubiera venido a nosotros si el Señor no hubiera subido. Si el Señor no hubiera padecido, si el Señor no hubiera muerto, si el Señor solamente se hubiera quedado, el cuento sería otro. El cuento sería que no sería Dios. Sí, porque pues está escrito en su palabra y todas las cosas se cumplen. Y no sería ni para el pueblo de Israel ni para ninguno. Escuchen bien, escuchen bien. Ok, perfecto. Lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tienen? Sí, señor. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que es derramar? Llenar, botar Vaciar. ahí, entregar. ¿Qué derramaría? ¿Qué derramaría Dios? El Espíritu Santo. el Espíritu. Mi. El Lo Espíritu de importante Dios. aquí es mi espíritu. Dios dice, voy a derramar mi espíritu. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y sus jóvenes verán visiones. Y los de la tercera edad soñarán sueños. Y de cierto, por favor, y amén, y en verdad, y esto es fírmelo, porque yo lo firmo, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego el Señor Jesús dice, yo soy, bueno, a través de sus discípulos dice, yo soy la cabeza del cuerpo, cuerpo que es Mi iglesia. gracias, cuerpo que es mi iglesia. Se preguntan por qué razón el Espíritu de Cristo no, porque es que el Espíritu de Cristo es el cuerpo de Cristo. Porque sobre nosotros fue derramado, sobre los siervos y siervas del Señor Jesús, fue derramado el Espíritu para que nosotros anunciáramos lo que los profetas anunciaron hace Antiguo Testamento. Ya no es el Espíritu de Cristo el que anuncia es el cuerpo de Cristo. Físicamente hablando, nosotros somos, escuchen por favor, por si acaso todavía no hay gozo, somos
el cuerpo físico del Cristo resucitado. Amén, Señor. Tenemos no la responsabilidad, es el privilegio de hacer hoy, ahora, lo que antes hacía el Espíritu de Cristo. Los profetas. Como dirían allá como diría el Colorado, eso es impresionante. Pedro, la persona que se levanta en Pentecostés a hablar de esto, está diciéndonos aquí, nosotros, ustedes y yo, somos los responsables de hacer la misma labor que hacía nuestro Señor en todo el Antiguo Testamento. No, pero es que esta vida es muy dura. Es que somos el cuerpo de Cristo. Le quiero hacer, solamente piensen en esto. Si somos el cuerpo de Cristo y lo que antes anunciaban los profetas, ¿qué era con respecto al cuerpo de Cristo, a la persona de Cristo? Sus sufrimientos. O sea que nosotros estamos pasando pruebas, aflicciones, por una sencilla razón. Somos el cuerpo de Cristo. Eso está anunciado, que Cristo iba a sufrir. Y no está diciendo que iba a sufrir una sola vez, está diciendo que va a sufrir. Él sufrió en su carne para dejarnos ejemplo. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y además, nosotros vimos la gloria del Señor cuando resucitó, entre comillas vimos. ¿Por qué? Porque fueron anunciados por los mismos que nos dijeron de este Señor Jesús y de esta predicación del Evangelio, de esta buena noticia de que Jesús resucitó. O sea, se dio, ya es un hecho que debía venir la persona y el tiempo, porque la misma persona que sufrió es la misma persona que más de 500 personas vieron resucitadas en gloria. Esos dos acontecimientos establecieron lo que los profetas habían indagado, la persona y el tiempo. Y ahora nos corresponde a nosotros decirle a las personas, a los demás, yendo, hay que decirle a las personas, escuchen, hay uno que vino y murió por los pecados y hoy está sentado a la diestra del Padre porque Él resucitó. ¿Y vamos a sufrir? Sí. Pero nosotros, al ver el ejemplo de aquel que sufrió y recibió la gloria, nosotros, aunque estamos padeciendo en este tiempo por las pruebas y por todas las cosas que nos pasan, nosotros sabemos a ciencia cierta que un día tendremos la misma gloria que el Señor tuvo por cuanto somos el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que cuando el Señor dice que Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia, eso es simplemente una frasecita ahí escrita en la Biblia? No, eso tiene una connotación de la forma en que vivimos. ¿Por qué no estar contentos? Estamos haciendo, es nuestro privilegio hacer la obra que durante todo el Antiguo Testamento hacía Cristo. ¿Tú crees que tu trabajo es importante? No, este es importante. Este es el importante. Hagan tesoros en el cielo. ¿Ustedes saben cómo se hacen tesoros en el cielo? ¿Creen que el oro que hay aquí va a superar el oro que hay en el cielo? Entre comillas, oro.
¿O las cosas que tienen aquí va a superar las cosas del cielo? No. Les aseguro que no. El dueño del oro y la plata de este mundo tiene oro y plata y todas las otras cosas que ustedes quieren en el cielo y es muy diferente al oro y la plata de este mundo que es perecedero. Significa se va a destruir. El del cielo es incontaminada. Perdón, voy a leerlo mejor. El del cielo es una incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Estás pensando que estás haciendo el gran trabajo porque eres algo en este mundo? Hombre, mira, cambia tu mentalidad. Hay que cambiar esta de aquí. Porque el trabajo que Dios tiene para nosotros es el trabajo de aquel que está sentado a la derecha del Padre. Si eso no nos motiva, estamos en la olla. Salvación es el trabajo. Salvación es el trabajo. Versículo 13. Por tanto, nos quedamos para la próxima semana en ese por tanto para saber qué vamos a estudiar la próxima semana. Porque quiero que meditemos en estos versículos. Pedro nos está diciendo aquí cosas que son... Yo vuelvo a decirles lo que les dije el jueves. Es increíble que un pescador analfabeta haya escrito algo tan profundo como lo que estamos leyendo. Pedro está escribiendo y diciendo, están preocupados por las cosas de este mundo, como si ustedes se fueran a quedar en este mundo. Preocúpense por las personas que están en el mundo. Porque, a ver, alguna vez alguien me contó el cuento de que cuando uno llega al cielo, llega con una maleta, y que cuando abre la maleta está vacía. Porque nada te puedes llevar. Ni oro ni plata. Pero no es verdad. El Señor dijo, haz tesoros en el cielo. ¿Qué es la única cosa que va a ir al cielo? ¿Qué es lo único que podrá ir en tu maleta? El Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el dueño del cielo, entonces. ¿Pero qué vas a llevar en la maleta? Nuestro corazón, nuestra alma. Lo que hemos Vamos a llevar Nada material. la única cosa que puede subir y entrar en el cielo. Que nosotros hemos estudiado eso. ¿Qué es lo que puede subir al cielo? Las almas que nosotros, que nosotros es la única cosa que puede subir al cielo. Tienes toda la razón. Almas, nombres, fulanito de tal, sutanito de tal, eso es lo único que puede subir al cielo, porque en el cielo nada de lo corruptible puede llegar a lo incorruptible. Solo aquellos que han sido cambiados a incorrupción podrán entrar al cielo. Por eso la maleta estará llena de nombres. Algunas maletas más llenas, otras maletas menos llenas.
Y eso depende de tu madurez. Perdona, nena, que te haya interrumpido, pero era que si no se me va la... Pero si quieres, puedes decir, es que una mala costumbre. Nena. Ya lo dijiste. Son las almas que nosotros llevamos, que nosotros le platicamos de la palabra y ellos creen. Creído, pues. ¿Ustedes creen que le costó mucho trabajo al Señor Jesús anunciarle a los profetas? Sí. Quiero que les digan a ellos que la salvación soy yo. Y cuando yo baje y me vean morir y luego resucitar, sabrán que soy yo. ¿Ustedes creen que le costó mucho trabajo decir eso? ¿Y nosotros? Al Señor no le costó trabajo. Costó trabajo entenderlo. ¿Cómo? Al Señor no le costó trabajo decir eso. Trabajo fue entenderlo, los profetas entenderlo. Ajá. Y no solamente eso, el trabajo realmente. Y a nosotros nos ha costado entenderlo. Y a nosotros nos ha costado entenderlo. ¿Y por qué razón no lo estamos haciendo? ¿Con cuántas personas habla Dorita en el día? Muchas personas. Falta ¿Cuántas madurez. personas le vendes un carro? Bastantes. ¿Cuántas al mes? Cucarachas. Promedio. 30. 30 personas debo hablar más o menos. Más o menos. ¿A cuántas les has hablado del cielo? Los compañeros, no. No, nadie. Realmente. Regalado, además, ni siquiera tienen que comprarlo. No, y cuando te estoy cogiendo a ti, Dorita. Y ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí, Dorita, además, no te estoy cogiendo a ti porque es la única que tienes prendida ¿cómo se llama? La cámara a la izquierda de mí, entonces por eso Pero a cualquiera, a todos los que están aquí, ¿no tienen personas con quien hablar? En el día no tienen nadie con quien hablar. ¿Cuántas veces hablan por el chat? ¿Cuántas veces escribimos cosas tontas en el chat? De Facebook, de Instagram. ¿Cuántas veces repetimos lo que otras personas nos dicen a través del chat? Incluso, a mí me llega un versículo diario del Centro de Literatura Cristiana. Y yo antes llegaba y lo cogía y se lo pasaba a otras personas. Lo leía, pensaba un rato y luego lo pasaba a otras personas. Y después me puse a pensar, ¿realmente eso es lo que Dios quiere? ¿No es anunciar lo que el Señor hizo? Yo digo cosas que tienen que ver con... A ver. A las personas de aquí, de este conjunto, les digo mi jefe. Y ya todos saben que es Dios. Entonces, cada vez que les escribo algo que tiene que ver, porque además es súper práctico. En muchas cosas de lo que está sucediendo me piden consejo y yo les digo, mi jefe dijo que... Si les sirve eso, perfecto. ¿A cuántas personas podemos hablar en el día?
¿Y cuántas personas saben que hay alguien que murió, pero que hoy está a la diestra de Dios Padre y tiene el poder para hacer todas las cosas que le pidamos siempre y cuando sea su voluntad? ¿Cuántas? Yo les digo sinceramente, hay que pensar bien estas palabras, porque si tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo no puede hablar a través de nosotros para convencer de pecado, de justicia y de juicio a las otras personas, significa que el Espíritu de Cristo no está guiando nuestras vidas. Estamos como niños. Y este mundo nos lleva y nos trae. Piénsenlo. Y la próxima semana empezamos con el versículo 13. Muchas gracias.